Bueno, queremos dar este espacio para nuestro trabajo de la IAP. Ayer, en el grupo de WhatsApp, y espero que también en los grupos pequeños de WhatsApp, hemos compartido los resultados y las respuestas de las dudas que realizamos en la sesión anterior. Salieron muchas preguntas, había muchas dudas sobre esta fase de diseño de nuestra herramienta amplia, de diagnóstico amplio en el primer momento de esta espiral de la IAP. Esas preguntas se reflejaron en un documento y muchas gracias a Bruce y Ana Isabel y otros facilitadores que también aportaron a las respuestas de estas dudas. Les compartimos este documento el día de ayer, espero que hayan podido darle una lectura a esas respuestas y que estas respuestas también hayan aclarado las dudas generales de otros diplomantes. Entonces el día de hoy principalmente vamos a trabajar algunos conceptos que nos parecieron importantes de recapitular luego que hemos pasado ya un módulo completo dialogando sobre la IAP. Entonces les voy a compartir una presentación que también va a estar disponible en la plataforma de Moodle. Les comparto entonces primero este documento. Este es el documento que les llegó a todos. Es un documento en PDF con las respuestas. Y luego vamos a trabajar un poquito algunas dudas en relación a la IAP. Vamos a hacer la presentación. Les voy a pedir que nos compartan en este chat de esta videoconferencia algunas dudas que hayan quedado o algo que haya quedado pendiente luego de la lectura de este documento. Si algunos no tuvieron la posibilidad de darle lectura, cuando la puedan dar, adelante. Pero si queda alguna duda, por favor, les pido que la reflejen en el chat de esta videoconferencia para nosotros ir acompañándolos. Entonces, bueno, una de las dudas importantes que nosotros rescatamos dentro también de la encuesta que muchos de ustedes realizaron, agradecerles muchísimo a quienes se tomaron el tiempo de responder a esta encuesta de retroalimentación que les enviamos. Para nosotros es muy importante también escucharlos y leerlos y saber cómo van para acompañarlos y tejer juntos, ¿no?, este telar multicolor. Entonces, agradeciendo a todos, sus respuestas fueron también muy importantes para darnos más luces en cómo poder ir resolviendo dudas sobre este proceso de la IAP. Nos dimos cuenta también que hay mucha gente que tiene bastante experiencia y que hay muchísima claridad también en esta metodología o en este caminar de esta espiral. Entonces, es una invitación a quienes tienen un poco más de experiencia, podamos compartir estas experiencias al interior de nuestros grupos pequeños de WhatsApp. Es muy importante la retroalimentación en este momento, el diálogo de saberes de manera horizontal, ¿no?, el compartir qué se nos ha facilitado, qué se nos ha dificultado a quienes han tenido ya experiencia con la metodología de investigación acción participativa. Para quienes están siendo nuevos en este caminar, siempre es interesante escuchar la experiencia de quienes ya tienen un camino recorrido. Entonces, quería comenzar compartiéndoles esta imagen, que también está añadida en el documento que les compartimos en los grupos de WhatsApp. Esta es una imagen de los 10 elementos de la agroecología propuestas por la FAO. Y quería comenzar un poco con esta imagen, que a mí me parece muy interesante que podamos analizar y ver en relación a la duda que hay entre muchos sobre el tema del diagnóstico amplio, porque algunos mencionaban mucho que por qué solo la soberanía alimentaria era el tema grande del diagnóstico amplio, o cómo podíamos abordar otros temas. Entonces, en relación a esta imagen, donde se incluyen los elementos de la agroecología, podemos ver que dentro de la agroecología está la gobernanza responsable o la comunalidad que nosotros estuvimos trabajando con Alfredo. Luego también tenemos la economía circular y solidaria, que sería como la economía social que estamos trabajando con Carolina en los siguientes módulos y que nos dio una introducción en el módulo anterior. Y todos estos elementos tienen sinergias, se relacionan, están complementados. Y cuando estos elementos se juntan y viven estas sinergias, lo que busca de alguna manera la agroecología es la soberanía alimentaria.
Por eso estaba un poco el tema del diagnóstico amplio, cómo abordamos, si abordamos la soberanía alimentaria como un propósito y un fin de estas agroecologías para el bien común. Entonces esa era la propuesta de compartirles un poco este gráfico. Además, es importante y cabe mencionar que cuando hablamos de agroecologías, este inicio de la fase de diagnóstico es un diagnóstico amplio, es el primer diagnóstico, entonces por eso queremos que a lo mejor abarquen todas estas temáticas, que se puedan incluir tanto la gobernanza como la economía circular, como las etnoecologías que estamos trabajando en este módulo, y de esa manera también se está trabajando la soberanía alimentaria. Entonces, en las respuestas que pusimos a las dudas, ahí había muchas dudas sobre cómo incluir la economía circular y solidaria o cómo incluir la gobernanza. Pusimos unas preguntas con palabras claves que están relacionadas con cada uno de los temas. Entonces esas preguntas son como sugerencias, si a ustedes les gustaría incluir esas preguntas en sus diagnósticos amplios, están ahí para que las puedan usar, y en negritas están resaltados algunos de los conceptos claves que cada uno de estos temas tiene, para que vayan apareciendo reflejados en sus diagnósticos. Entonces, para ir recapitulando y continuar, les presentamos también este cuadro, en el cual también se incluye en el documento, los 4 propuestas de herramientas de diagnóstico amplio que ya hemos vivido, que hemos experimentado de alguna manera cada uno de nosotros en el diplomado, en el módulo. Voy a parar mi video porque está muy mala mi señal. Entonces, ya respondimos a la encuesta de Google. Aquí está el documento en el que pueden usar, ustedes pueden utilizar la encuesta de Google que nos compartió Bruce. Les vamos a recomendar que creen, a partir de esta encuesta de Google, puedan crear su propia encuesta, ya que si ustedes comparten esta encuesta a sus mismos estudiantes, va a ser muy difícil que podamos analizar las respuestas para identificar a cada uno de los estudiantes. Entonces, una de las recomendaciones para realizar esta encuesta de Google, si algunos de ustedes quiere utilizar esta herramienta de diagnóstico amplio, les vamos a pedir que de alguna manera la copien y hagan un nuevo formato de esta encuesta y nos puedan poner como editores o colaboradores para poder acompañarlos en el análisis de las respuestas. Esta encuesta de Google tiene ventajas, tiene desventajas, es importante también para algunos en los casos de que estamos en la virtualidad, ¿no? Que no podemos tener acceso con nuestros estudiantes o que estamos impartiendo nuestras materias o nuestros contactos con estudiantes en la vía virtual. Entonces esa es una de las ventajas que tiene esta encuesta de Google. De poder compartir las respuestas, y también otra de las ventajas es que el análisis de las respuestas de esta encuesta también se puede hacer de manera participativa con los estudiantes a través de las estadísticas, ¿no? Quienes llevan materias de estadísticas, entonces también se pueden integrar al proceso de análisis. Luego está la herramienta de diagnóstico amplio, que es la entrevista, que ustedes la van a poder encontrar en la plataforma de Moodle, donde se hicieron los primeros ejercicios y actividades que nos dejó Bruce. En una de las primeras actividades de la IAP, ahí van a encontrar esta entrevista. Esta entrevista es un ejemplo, también los invitamos a que la puedan usar si quieren utilizar las mismas preguntas, pero también están abiertas a que haya modificaciones. Luego, como tercer herramienta de diagnóstico amplio, tenemos el camino de la alimentación, que fue el primer ejercicio que hicimos en el módulo 1, y me gustaría también mencionar que todas las instrucciones del camino de la alimentación están en la plataforma de Moodle. Entonces, quienes quieran utilizar esta herramienta como diagnóstico amplio, les sugerimos vuelvan a revisar las instrucciones que están en la plataforma y también reflexionen sobre su experiencia personal al hacer este ejercicio. ¿Qué les pasó a ustedes cuando ustedes eran los que estaban realizando el camino de la alimentación? Entonces, esa reflexión personal es bien interesante para después
poder reflejarla o que baje como cascada de alguna manera cuando ustedes estén replicando este ejercicio con sus estudiantes o con sus comunidades de IAP. También tiene ventajas y desventajas, el camino de la alimentación, ¿no? Entonces es importante que vayamos analizando cuáles son las características de nuestra comunidad IAP para ver cuál de estas herramientas va a ser la mejor o la más apropiada para este momento de diagnóstico amplio. Y luego tenemos la herramienta del calendario agrofestivo, la cual estamos trabajando en este módulo de manera un poco más profunda, ya haciendo nuestros listados y ya sabemos cuáles son sus estructuras generales, estos anillos, estos círculos donde se van llenando de información y cómo se va complementando este calendario agrofestivo, que también es una muy buena herramienta de diagnóstico amplio. Los invito también, al igual que el ejercicio del camino de la alimentación, cuando hacemos este tipo de ejercicios es muy interesante ver qué nos sucede a nosotros, ¿no? ¿Qué reflexiones estamos haciendo? ¿Cómo nos mueve? ¿No? ¿Qué acciones nos inspiran a hacer luego de estas reflexiones, luego de hacer estos ejercicios? Entonces, por eso estamos proponiendo estas herramientas de diagnóstico que nos permiten este momento de reflexión, ¿no? Entonces, esa es la invitación. ¿Cómo hacemos reflexionar a nuestra comunidad IAP al igual que nosotros reflexionamos al vivir estas herramientas de diagnóstico? Las instrucciones para el calendario agrofestivo también las van a encontrar en la plataforma de Moodle, están ahí paso a paso en el podcast que nos compartieron Pío y Ana Isabel. Entonces, para quienes quieran trabajar esta herramienta de diagnóstico amplio, ahí está el vínculo para que puedan consultarla y revisar sus paso a paso. Por último, también había otras herramientas que se mencionaron, que era la cartografía participativa, y nosotros aquí tenemos en el interior de los diplomantes a Patricia Ortega, se comunicó con nosotros el día de hoy, ella no podía asistir por problemas familiares, pero ella también tiene mucha facilidad en esta herramienta, que es muy interesante, y que en el siguiente espacio esperemos que Patricia nos pueda compartir algunos elementos principales y sus características de esta herramienta de diagnóstico amplio. También si quieren comunicarse con ella vía chat, ella está en el interior del diplomado ABC, entonces si alguien está interesado en profundizar en esta herramienta, creo que ella nos puede compartir muchísimo de su conocimiento. Luego Fausto nos compartió también en sus propuestas de diagnóstico el árbol de los problemas, y alguien más nos compartió la historia de vida. Entonces, también quien quiera profundizar en estas herramientas que también nos proponen otros diplomantes, los invitamos a comunicarse con ellos y que haya un diálogo para compartir estos saberes de estas herramientas de diagnóstico. Fue Zuleima, de Historia de Vida, creo. ¿Zuleima? Creo que sí. Muchas gracias, Zuleima, por compartir ahí esta idea. A lo mejor alguien se podría comunicar con Zuleima si está interesado también en conocer un poco más sobre estas herramientas. Estos son espacios para dialogar, para aprender en conjunto y de manera colaborativa. Entonces el espíritu de compartir estos saberes y estas herramientas es muy valioso dentro del diplomado. Entonces, a grandes rasgos, tenemos estas 4 propuestas de diagnóstico, más estas que proponen algunos de los diplomantes, y luego volver a retomar este espiral que nos va contando un poco cómo es el caminar de la investigación-acción. Recuerden que estamos en el punto 1, en el diagnóstico amplio, ¿no? Estamos diseñando todavía aún nuestra herramienta de diagnóstico, y luego vamos a hacer el R1, es decir, identificar el tema, ¿no? Pero bien es importante, había también algunas dudas al respecto, de que cómo hacer esta reflexión, este análisis, ¿no? Entonces, recuerden que luego que sale el tema, ¿no? Que sale el tema en la reflexión 1, ¿no? ¿Qué nos duele o cuál es el potencial, ¿no? ¿Qué identificamos de manera participativa en nuestras comunidades IAP? ¿Cuál sería ese elemento, ese tema? Entonces, cuando sale ese tema, luego de esta reflexión, aparece en el A2, un momento que es un diagnóstico temático, donde volvemos a hacer un diagnóstico ya relacionado con ese dolor. Entonces, a lo mejor,
si uno de los dolores o los potenciales tenía relación con la gobernanza, luego vamos a hacer un diagnóstico profundo sobre el tema de la gobernanza. O si el tema principal está más relacionado con economía social, podemos hacer en el segundo momento un diagnóstico profundo sobre economía social, y pensemos también que si queremos en el primer momento hacer un diagnóstico amplio y usar varias herramientas, tengamos en cuenta que luego tenemos que hacer otro tipo de diagnóstico. Entonces, prepararnos, tener una visión un poco más en los siguientes pasos, para ir pensando que en el diagnóstico amplio a lo mejor puedo usar una herramienta de las que proponemos, y en el diagnóstico temático podemos utilizar otra de las herramientas que están propuestas, o a lo mejor otra herramienta que ustedes quieran compartir. Entonces, ¿cómo se va haciendo esta espiral de la acción-reflexión? Es decir, en los diagnósticos, ¿no? Tomamos estas acciones, ¿no? Y en esta parte de las preguntas nos reflexionamos, ¿no? Entonces, vamos diseñando este proceso de la IAP en relación a este ir y venir de la acción y de la reflexión. Eso es muy importante. Y luego, volver a recordar un poco este tema de los tiempos, es bastante... Esta es una propuesta de los tiempos, más o menos pensando en cómo ir organizándonos de manera temporal y en la dirección de los tiempos del diplomado para ir acompañándolos en este proceso de IAP. Entonces, en este diagnóstico amplio, estábamos pensando que uno de los buenos momentos de aplicación podría ser a partir del próximo viernes, ya por alguna manera decir, dar la luz verde para iniciar la aplicación de estas herramientas de diagnóstico. Entonces, para eso, en algunas de las preguntas que se veían reflejadas, era bien importante mencionar que la retroalimentación y el pilotaje son un pasito antes de la aplicación, es decir, mi herramienta qué tanto se entiende, qué tan bien lograda puede estar. Entonces, nuestra invitación a la retroalimentación es que sea al interior de los grupos de WhatsApp, es decir, al interior de estos grupos que tenemos, donde estamos dialogando sobre nuestras herramientas, donde hemos compartido nuestros planes con nuestros compañeros y compañeras. Entonces, utilicemos esos espacios de comunicación para hacernos retroalimentación mutua, es decir, compartirnos estas herramientas que estamos diseñando e intercambiar opiniones de esas herramientas para aportar en la mejora y en la aplicación de esa herramienta en cada comunidad de la IAP. Y después destinar este tiempo al análisis y la reflexión, ¿no? Que luego sería este paso número 2, que sería el qué nos duele. Cómo analizamos de manera conjunta estos resultados de esta herramienta de diagnóstico, y a partir de ese análisis y reflexión aparece el tema, el potencial, el dolor a trabajar, pero es algo que nace a partir de este análisis y esta reflexión. A veces estamos muy acostumbrados como docentes, ¿no? Como investigadores, que vamos con nuestro tema y decimos, bueno, esto es lo que vamos a hacer, y un poco la propuesta de la investigación-acción participativa es que esto salga dentro del interior del grupo, ¿no? Que sea participativo este dolor, es decir, que nos refleje a todos, ¿no? Este tema de alguna manera a todos nos está tocando. Entonces, a partir de lo participativo es donde está este potencial y esta herramienta que tiene esta fuerza del cambio territorial, ¿no? Que hablábamos de alguna manera, aunque sea muy pequeñito el grano de arena que podemos hacer, tiene mucha fuerza por lo comunal, ¿no? Por lo participativo, por la energía del grupo. Entonces, esa es un poco la propuesta, para luego pensar que luego viene esta acción 2, que sería el diagnóstico temático, donde ya nos podemos profundizar y ser un poco más detallistas, ¿no? Ya sería como el trabajo del joyero, que decimos de alguna manera bien meticuloso, de poder hacer un diagnóstico entre todos, también de manera participativa, donde ya podemos tocar el tema a profundidad. Esperando que estas recapitulaciones que ya hemos presentado, este calendario y esta espiral también están en la plataforma de Moodle si quieren consultarlo.
queremos proponerles un siguiente paso, que serían unas preguntas de reflexión personal y de reflexión grupal, ¿no? Entonces, ya estamos en los últimos momentos de la fase de diseño, ¿no? Ya estamos afinando nuestras herramientas, afilando ahí estas planeaciones que nosotros les propusimos en un formato para que también los puedan subir a la plataforma de Moodle, pero es un ejercicio que también queremos plantearlo para poder aportar a estas herramientas. Entonces, una de las partes bien importantes es definir y entender esta complejidad que tienen nuestros contextos, y esta diversidad que tiene nuestra comunidad de IAP, ¿no? Donde vamos a aplicar nuestras herramientas de diagnóstico. Y para eso es importante como analizarla y definirla y caracterizarla de alguna manera para que estas herramientas estén en sincronía, ¿no? Se sincronicen con nuestro contexto y con nuestra comunidad IAP, es decir, que las preguntas se entiendan, ¿no? Que los procesos de análisis sean propios también a lo mejor de sus tradiciones o de sus reflexiones, ¿no? Entonces, les proponemos estas 3 preguntas. La primera es, ¿cómo es tu comunidad y contexto de trabajo? ¿Cómo es tu comunidad de IAP? ¿Y cómo tú estás en ese contexto de trabajo, no? Esa es una pregunta importante que cada uno debe como reflexionar de manera personal y luego la vamos a compartir en los grupos de WhatsApp. Otra parte es cómo piensas realizar el diagnóstico, ¿no? Algunos están de manera virtual, ¿no? Otros están de manera presencial, es interesante también compartirlo, si tenemos alguna duda o no sabemos todavía cómo hacerlo, a lo mejor la retroalimentación es importante a través de los grupos, sentimos que las creatividades que se comparten también tienen mucho valor. Y la tercera es cómo piensas analizar los resultados y al analizarlos generar reflexiones, ¿no? Entonces es esta propuesta que cómo hacemos que se muevan, ¿no? Que nos hagan reflexionar estos resultados para que en un siguiente paso nos impulse a dar acciones, ¿no? A seguir avanzando en este camino de la IAP. Entonces, nos vamos a dar unos minutitos para reflexionar estas preguntas de manera personal. A lo mejor ustedes ya las pensaron, hay mucha gente que ya ha dado avances en sus planificaciones, hay unos que están muy avanzados, hay otros que no tanto, que todavía hay muchas dudas, entonces por eso también queremos dejar este espacio de retroalimentaciones grupales, ¿no? En los grupos pequeños de WhatsApp, para ir apoyándonos mutuamente y seguir construyendo de manera colaborativa estas herramientas de diagnóstico amplio. Entonces, Bruce, no sé si te gustaría añadir algo más, mientras Leo nos va preparando para irnos a los grupos pequeños. No, Indira, solo tal vez que pues nos llegaron otras inquietudes más a través de la encuesta que no están en ese primer documento de aclaraciones que comparte Indira. Y yo estoy trabajando ahora en esta segunda ronda y esperamos compartirlo muy pronto. Indy, si gusta, ya están los grupos preparados. Nada más cuando tú me indiques, ponemos el tiempo y los mandamos. Muchísimas gracias, León. ¿Hay alguna pregunta en relación a la IAP muy puntual que les gustaría resolver en plenaria antes de irnos a grupos? Abierto los micrófonos, adelante. ¿Podrían poner otra vez, por favor, las preguntas? Gracias. Sí, por supuesto. Las vamos a copiar en los grupos de WhatsApp para que puedan reflexionarlas también. Entonces, ¿cómo es tu comunidad de AP y tu contexto de trabajo? ¿Cómo piensas realizar el diagnóstico con ellas y ellos? ¿Cómo piensas analizar los resultados para generar reflexiones en tu comunidad?
Buenas tardes, yo sí tengo algunas dudas. Adelante. Cuando estábamos en el módulo 1, hicieron la presentación dentro de Moodle del trabajo que se estaba haciendo, unos videos de cómo empezaron con lo de la IAP y mostraron de unas maestras de preescolar, me parece, que hicieron como un diario. Entonces, no sé cómo se llama esa herramienta y creo, analizando la situación de lo que ahorita están comentando de la pregunta, del contexto de dónde estamos laborando, me gustaría aplicar esa herramienta o cómo la podría encontrar. Esa herramienta, bueno, el video es con las maestras Alba Zúñiga y Ausencia Ruiz, que trabajaron en un preescolar de Ocosingo. Y me parece, creo que está descrito su trabajo también en el libro de Alimentación, Comunidad y Aprendizaje. Ahí pueden encontrar sus cartas descriptivas. Espero que esto sea de ayuda y si no, pues yo con mucho gusto también puedo complementar si me escribes. Muy bien, muchas gracias, porque había puesto en un inicio que iba a aplicar lo de la encuesta, pero veo más factible, más viable aplicar diario. Muy bien, pues quedo pendiente. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias. Si quieres, León, adelante. Nos vamos entonces a trabajar a los grupos pequeños de WhatsApp, nuestros grupos que ya tienen nombre, que tienen foro en la plataforma. Vamos a seguir con este intercambio de ideas, de inspiraciones, de aportes, de retroalimentaciones. Es una invitación a seguir tejiendo de manera colaborativa, ¿no? Este diálogo y esta construcción creativa. Adelante, León, muchísimas ¿Cuánto gracias. tiempo sería, Indira? Serían 25 minutos. Tenemos 25 Perfecto. minutos para hacer un momento de diálogo interesante, entonces les pedimos ser breves para poder escucharnos, macizo, conciso y preciso, como dicen en Chiapas. Entonces ahí darnos la oportunidad de poder escucharnos con atención y poder compartir también de manera precisa. Muchísimas gracias. Vámonos, León. Listo. A viajar. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos por aquí. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola, hola. Ya mucho tiempo sin reunirnos. Sí, ya los extrañábamos. Muy bien. Bueno, démonos un minutito. ¿Ustedes pudieron tener chance de reflexionar sobre estas preguntas sobre el contexto? Si tuvieron tiempo, a lo mejor reaccionar así con la manita. Si ya pudieron responder a estas preguntas de manera personal o reflexional, les invito a poner la manita así de que ya, de que sí, en la pantalla. Y si no, nos damos unos minutitos más para poder pensar un poquito más sobre estos contextos, ¿no? Que nos parece muy importante poder reflexionarlos y este proceso de análisis, ¿no? Compartir de manera breve cómo estamos proponiendo hacer esta reflexión y este análisis de nuestros diagnósticos amplios adentro de nuestras comunidades de IAP. Entonces, ¿cómo van con las preguntas? Bueno, Indira, a mí sí me gustaría comentar. Dice, la primera pregunta es que ¿cómo es tu comunidad IAP y contexto de trabajo? Bueno, pues es una zona rural donde voy a trabajar con estudiantes de 16 años de edad aproximadamente,
pero donde la mayoría de los jóvenes o sus padres se dedican al campo. Entonces, ellos apoyan a los padres en esta labor, entonces, pues sí tienen cierto conocimiento en lo que es la agricultura. ¿Cómo piensas realizar el diagnóstico con ellas y con ellos? El medio que voy a utilizar va a ser Google Forms, en donde voy a elaborar la encuesta y se va a enviar a los grupos de trabajo que tengo porque estoy trabajando mediante plataforma Classroom. Entonces, va a ser por Google Forms, donde ellos van a trabajar. ¿Y cómo piensas analizar los resultados y generar reflexiones? Pues va a ser un análisis estadístico de conocimiento. Eso es lo que yo pienso trabajar. Me voy a enfocar en edafología de suelo, básicamente. Excelente, muchísimas gracias. ¿Cómo lo han trabajado en equipo con Ann? ¿Han logrado tener algún diálogo, algún encuentro? ¿Cómo va esa sociedad? Perdón, ahorita no he avanzado con Ann porque esta semana fue de evaluación en el plantel. Ajá. Entonces no pude abordar a los chicos en relación al tema, pero necesito trabajar la encuesta, enviársela a Ann para que me dé el visto bueno o que se le pueda agregar a esta encuesta y ya poder abordar a los jóvenes, porque dije, no, va a ser demasiado, si ahorita les digo, me van a reprobar 20 materias, entonces no quise saturarlos, pero la próxima semana ya pienso hacerle este planteamiento. Alrededor son 55 jóvenes con los que voy a trabajar. Excelente. Muchas gracias, Nelly. Yo estoy lista para apoyar lo que se necesita. Claro que sí, Ann, muchísimas gracias. Y bueno, por medio del grupo me estaría comunicando contigo y mandarte los formatos para que me ayudes a perfeccionalizar el trabajo y enriquecerlo todavía más. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, Nelly. Yo lo único que te podría como aportar, que a veces siempre nos hace un poco ruido a los docentes, ¿no? Cuando compartimos estas herramientas con nuestros estudiantes, es el tema de la evaluación, ¿no? A veces cuando compartimos este tipo de herramientas como que ellos tienen, ¿no? Como hay unos que generan más estrés para sacarse el 10 o pasar la materia, ¿no? Entonces, a lo mejor estaría interesante hacer un paréntesis en esta herramienta para mencionar que no hay que investigar en internet para dar la respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Sino que es más bien un ejercicio de diagnóstico. A veces es importante hacer ese paréntesis, ¿no? Porque hay unos estudiantes que son un poco más enfocados que otros y quieren sacarse el 10, entonces van a hacer toda su investigación ahí para dar la respuesta correcta, cortando y pegando de Wikipedia. Entonces, como que importante es mencionar, ¿no? Que este es un ejercicio para el grupo, de diagnóstico, donde vamos a hacer un proceso participativo, ¿no? Entonces, también como paréntesis. Sí, más que nada, mencionarles que no se los voy a tomar tal como calificación, sino como una actividad constructiva. Porque si les digo que es como calificación, van a investigar. Si se los digo que es como actividad constructiva o un análisis, yo creo que van a poder explicar de acuerdo al conocimiento que ellos tengan de sus padres y de sus abuelos. Entonces, así es como lo pienso aterrizar. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Adelante. Daniel, Ángel, Idalia. Sí, Aldrin, adelante. Gracias, bueno, mi comunidad IAP son grupos de familias que viven en zonas marginadas. Yo comando en el área de medio ambiente, me dedico a construir huertos, gallineros, y ya ubiqué a mis familias. Bueno, esta semana que subí a comunidad a trabajar, ya estoy ubicando con quienes voy a hacer mi diagnóstico, mi sondeo, porque voy a hacer varias evaluaciones de
no recuerdo bien, pero son de los cuestionarios que hicimos, ¿verdad? Con un equipo. Sí, ¿verdad? Y ya nomás ya ubiqué a las personas que les voy a preguntar. Y y bueno, voy a hacer mi diagnóstico en base a lo que me digan la gente de comunidad. Tengo a la mano 1, 2, 3, 4 familias por el momento. Y Bien. bueno, pues en ese momento me va a apoyar un chavo de prácticas profesionales que habla la lengua Tunsavi. Y y vamos a trabajar como que, le voy a comentar que va a ser como que un trabajo en equipo. Ujú. Excelente, Aldrin. Entonces vas a hacer entrevistas en lengua. ¿Van a estar traducidas en la lengua Tsunsabi? Van a estar en español. El chavo nomás va a platicar con los señores, con las señoras, y ya me lo dice en español y ya yo lo redacto en español. Ujú. Excelente. ¿Y el proceso de análisis, cómo vas con eso? Sí, he estado un poco atareado con mis actividades de mi trabajo. Ahí sí no he podido avanzar Ujú. mucho. Sí, Todavía hay tiempo, no te preocupes. sí, gracias. Ya los estaré molestando. Yo creo que, bueno, este lunes subo a comunidad, a ver si mañana podrían aclararme unas dudas. Sí, por supuesto. ¿Tienes alguna duda ahora en este momento? Es un buen momento para expresarla. A lo mejor entre todos te podemos responder. Sí, es que lo que pasa es que no tengo bien estructurado como el objetivo de los trabajos. O sea, vamos a hacer aparte del enlistado de recursos naturales de la región, vamos a hacer un análisis de recursos naturales también en producción y todo, y se va a hacer ¿cómo lo puedo explicar? Como una guía o algo así. El enlistado es para construir el calendario agrofestivo que nos proponen Ana Isabel y Pío y Marco y Alexis. Entonces, a partir de la construcción de este calendario, hay algunas preguntas como las preguntas que nos propusieron ayer o las preguntas que nos proponen hoy, como por ejemplo, cómo cuidar esta diversidad cultural o qué hacemos, ¿no? ¿Dónde están ubicados, ¿no? Estas preguntas nos ayudan a reflexionar de manera personal y nos sacan como acciones, ¿no? A veces, no sé si te pasó a ti cuando hiciste el camino de la alimentación o cuando hiciste la encuesta y nosotros propusimos los resultados, uno como que reflexiona y aparece como un dolor o un tema, un potencial, ¿no? Que dice, bueno, a partir del camino de la alimentación que yo hice, mi experiencia es que quiero mejorar mi alimentación, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el tema participativo y a lo mejor muchos van a tener el mismo tema y en conjunción, en sincronía con esos dolores o esos potenciales es donde nace este camino, esta espiral de la IAP. Entonces, por ejemplo, si tú quieres enfocarte en los huertos o en la producción de los huertos de traspatio, que es un poco tu proyecto, a lo mejor estaría interesante qué puede salir a partir de las respuestas de estas entrevistas que quieres hacer en relación a ese tema y cómo ese tema se va relacionando con la soberanía alimentaria o las agroecologías, tanto como la gobernanza o la economía social. Pero esos resultados se generan a nivel participativo, es decir, entre todos toman un acuerdo donde se dice, bueno, este va a ser nuestro siguiente tema, ¿no? Es decir, vamos a elegir entre todos este tema luego de realizar este análisis y este ejercicio y luego con ese tema ya se sigue el avance del espiral. Y luego ya se hace un diagnóstico temático. Con ese tema que apareció ya haces otro tipo de ejercicio donde reflexionamos aún más sobre ese tema específico. Oh, ya. Sí, porque inclusive bueno, el chavo que me apoya traduciendo, hemos Ajá, dialogado con las familias ajá. y sí hemos como que preguntado varias cosas en el momento de, por ejemplo, si cuentan con agua, cuentan o sus recursos, cómo hacen para
para alimentarse y todo ese tipo de cuestiones. Y estamos, como apenas entré a trabajar también, como que no tenía como la confianza con las familias, pero ya poco a poquito ya estamos como que más encariñados, pues, y ya nos da como que la facilidad de que nos abran pues su panorama de la región, porque es bien difícil como que, que compartan eso, ¿no? Pero pues sí, como que ahí vamos, poco a poquito. Sí. Completamente de acuerdo, la Entonces sí me voy a construcción de la centrar confianza. sí, me voy a centrar en ese tipo de temas. Ya voy a ver qué temas trabajo y sí voy a avanzar para que de una vez desde esta subida, desde todas las subidas a comunidad voy a darle un tiempo a este espacio para que empiece a hacer como que mis borradores y todo. Excelente, Aldrin. Muchas Sí. gracias. Estamos a la orden por si tienes alguna duda. Gracias, gracias. Adelante, alguien más. Daniel, Ángel, Idalia. Bueno, Idalia. Pues dice que en mi comunidad que he encontrado, cómo es mi comunidad de trabajo, pues he notado que se puede dividir en dos porque trabajo con personas ya adultas, campesinos, ganaderos, y he visto que las personas ya mayores de 40 años, hay como mayor resistencia a que uno les pueda platicar alguna actividad o darles el conocimiento, como que de cierta forma te ven con cierta inferioridad. Sin embargo, las personas que tienen unos 30, 20 y tantos años, he visto que tienen mayor pues, ganas de participar, ¿no? De hecho, escuchan y que les des información. Entonces, lo que nosotros, bueno, lo que pasa es que yo estoy trabajando con otra compañera que es Patricia, que está dentro también del grupo en el que estoy, y entonces hicimos un cuestionario, bueno, una encuesta más bien, una encuesta. Esta encuesta, bueno, se las voy a mandar igual para que den su observación. Ajá. Y estamos pensando también en el camino de la alimentación. Ahora, lo que nosotros notamos es que, o sea, hablamos con el grupo un poco sobre el tema de lo que estábamos haciendo y como que de repente vi que, bueno, ¿y de qué me va a servir a mí aportarte información? O sea, ¿qué me va a beneficiar? ¿Me van a dar algo? ¿O te están dando algo por tomar este curso en cuestión, no sé, como material? Entonces, aquí lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a aportar sus conocimientos, alguna técnica de alguna situación, y entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a ir observando cómo nos pueden ir aportando y así los vamos apoyando. Entonces, no hemos dado el cuestionario, de hecho pensábamos hacerlo hoy, pero igual yo como que todavía no encuentro bien hacia cómo vamos a analizarlo. No me cae bien todavía la reflexión, cómo la voy a hacer. Igual podría graficar. Ahí está. Te perdemos, Idalia. ¿Alguien más la está escuchando? Yo la perdí. Sí, no se escucha. Bueno, Pues, se escucha muy lejos. bueno. Sí. ¿Sí Ahora me mejor. escucharon? Sí, ahora sí. Ahora mejor. Okay. Solamente en el análisis y la reflexión es como que todavía no me queda muy claro cómo lo voy a hacer. Yo pensaba en tal vez alguna gráfica para observación, pero todavía realmente no lo tengo bien visto. Y pues sería todo. La duda del análisis, todavía como que no lo entiendo. Eso sería todo. Gracias, Idalia. No sé si a alguien le gustaría aportar a la duda de Idalia. Adelante. ¿Alguna idea, propuesta? Compartir a Idalia.
Bueno, como de mi parte, Idalia, yo te podría mencionar que este proceso de análisis es bien interesante porque siempre se hace como de manera personal, ¿no? Te llega a ti todos estos resultados y es ahí donde uno tiene que analizar primero y pensar cómo voy a hacer que estos resultados generen reflexiones, ¿no? Como que nos pongan a pensar. Entonces, más allá de compartir las gráficas o los elementos, es pensar como en estas preguntas detonadoras, ¿no? Estas preguntas claves que nos hacen pensar, ¿no? Y que nos hacen reflexionar y que con esta reflexión nos generan una acción. Entonces yo te invito a revisar las preguntas que se han hecho, por ejemplo, en el camino de la alimentación, o las preguntas que se hicieron en la encuesta o en la entrevista, o también las preguntas que nos están haciendo ahora en los espacios de etnoecologías, donde son preguntas que nos detonan un poquito más profundo, más allá que el resultado, ¿no? Entonces, a lo mejor en esas preguntas puedes inspirarte y generar tus propias preguntas relacionadas a estos jóvenes con los que quieres trabajar y en el contexto, ¿no? Como en el espacio temporal donde ellos se ubican y cómo esos resultados van acompañados de preguntas y estas preguntas, ¿no? Nos llevan como a una acción, ¿no? Como estas preguntas nos hacen reflexionar y tomar acciones y esas acciones se transforman como en los temas que a lo mejor pueden coincidir, ¿no? A veces coinciden y a veces no coinciden, pero en su mayoría de veces muchos como que coinciden y buscar esas coincidencias para que esa coincidencia se transforme en el tema común, ¿no? Como que todos estemos sincronizados con ese tema común que sale del resultado del análisis, como participativo, ¿no? Todos vamos a participar en esta reflexión y compartir estas reflexiones. No sé si eso te puede ayudar, Idalia. Sí, perfecto. O sea, aplicar coincidencias visuales de palabras clave que se vayan dando o las que haga en la encuesta, para checar, en este caso, se van haciendo las coincidencias, las preguntas, y de ahí yo voy a haciendo un análisis, ¿entiendo? Uh-huh. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, todavía tenemos unos momentos. Ángel, Daniel, adelante. Aldrin, tienes tu micrófono prendido. Oh, sí, perdón. No te preocupes. Daniel, Ángel, ¿algo que compartirnos? A partir de estas reflexiones y estas dudas, ¿alguna duda en su planeación de IAP? ¿Cómo van? Cuéntenos. ¿Nos escuchan? Ángel, Daniel, ¿están ahí? Parece que no. ¿Cómo les fue? Quería preguntarles a Nelly, a Aldrin, a Idalia, ¿cómo les fue con la planeación de la IAP que les compartimos? ¿Lograron subirla a la plataforma? ¿Se les complicó? ¿Cómo andan con ese formulario, con ese formato que les compartimos de planeación? Aún yo no he subido el formato de planeación.
Lo único que trabajé, y eso que fue para el 16 de octubre, fue lo de epistemología, que era un ensayo de 2 cuartillas, eso es lo que subí, pero no subí lo de la planeación. No encontré en qué apartado es. ¿No? Está No, ¿en qué en el 15. Lo voy a compartir en el chat. Lo voy a poner ahí en el chat. Por favor. El grupo. Es el apartado del módulo 1, ABC1. Viste que ahora tenemos 2 apartados, el ABC2 y el ABC1. Este está en el 1 y es el punto 15. Así es. Retomando la IAP, creo. Y ahí aparece el foro, y dentro del foro está el espacio dice Tierra y Corazón, que es nuestro equipo, y ahí subimos la planeación. Yo vi que creo que Daniel era el que había ya subido su trabajo, su planeación. ¿Alguien más? Todavía tenemos unos minutitos. Adelante. Yo también la realicé, pero no sé cómo subirla ahorita que lo estoy mencionando. Ni siquiera dónde se mando, pero la voy a buscar así. ABC, planeación, digo, que se dividió en 2. Sí, si quieren, ahora que termine... Ahora que termine la sesión de hoy, y les comparto las instrucciones en el grupo de WhatsApp, el paso a paso, donde tienen que acceder y así para que tengan mayor claridad. Sí, la propuesta de este formato es más bien como apoyarlos en la planeación, ¿no? Cómo vamos planeando nuestras actividades, más allá que cumplir con una actividad es como cómo vamos construyendo este proceso de la IAP, y la parte de la planeación creemos que es bien importante. Entonces, por eso es un ejercicio como para aportar a este proceso de diseño. Nos quedan 2 minutitos. ¿Alguien más quisiera compartir algo importante? Adelante. Nada más una pregunta, para el cuestionario que quiero realizar para los jóvenes, porque lo estoy enfocando, bueno, lo estoy ligando con mi materia, que es química. Hay una cantidad para la encuesta de preguntas, es libre, las que yo considere. Ah, perfecto. Ok. Es importante, cuando uno diseña la herramienta de diagnóstico, es importante tomar en cuenta que después todas esas respuestas tienes que analizarlas, ¿no? A veces muchos han dicho, bueno, yo quiero usar 5 herramientas, y después les decimos, sí, está bien, pero tienes que analizar las respuestas a esas 5 herramientas. Entonces hay que contemplar, ¿no? Cuando haces la planeación contemplas como hacia adelante, ¿no? Entonces piensas, bueno, si voy a hacer una encuesta con 150 preguntas, ¿cómo voy a analizar toda esa información? ¿O cómo voy a generar reflexión con esta información? Porque eso es lo importante, ¿no? O sea, más allá de pasar la encuesta o la herramienta, tengo que pensar en cómo esa herramienta va a hacer reflexionar a mi comunidad IAP, y cómo a partir de esa reflexión voy a tomar la acción, ¿no? Esa reflexión me va a llevar a tomar una acción. Entonces, contemplemos esos pasitos, esos elementos que tiene la herramienta de diagnóstico. Pero sí, es completamente libre. Ok, sí, porque te comentaba, son 55 jóvenes, entonces no voy a acabar nunca. Ya nos están mandando. Ok, nos vemos, gusto. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias, León, por este viaje virtual. Sí, no hay de qué, acá andamos. ¿Cómo nos podemos trasladar virtualmente, no? Ojalá en algún momento puedes aplicar la telepatía así, la teletransportación. Indy. Dime, Marco. Indy, tú grabaste, ¿verdad? Tú grabaste, ¿verdad? Hoy. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Sigo grabando. Perfecto, porque yo empecé a grabar, pero mi internet sí está muy malo, muy malo. Si quieres, Indy, con ese
ya en la semana lo compartimos y yo le puedo ver que lo editen en cortes, como los que hace Luz. Aquí anda Luz también. Va, gracias. Grabando. Perfecto. Falta el primero, pero podemos seguir. Muchísimas gracias por estos viajes espaciales, temporales no, porque casi nos faltan unos minutitos para cerrar la sesión de hoy. Esperemos que este espacio de la IAP y estas reflexiones tanto personales como grupales sigan aportando a este diseño, ¿no? A este desafío que tenemos de ir conociendo y apropiándonos de esta metodología tan interesante que nos propone Bruce, ¿no? Donde podemos sentirnos como elementos de cambio, ¿no? ¿Cómo nos podemos identificar como seres de cambio para aportar este pequeño granito de arena a nuestros territorios, aportar a través de las agroecologías para el bien común dentro de nuestras comunidades de IAP? Estamos pendientes de sus dudas, queremos acompañarlos y ojalá intentar resolver de mayor manera y con mucha claridad sus dudas en relación a la IAP. Les vamos a compartir en los próximos días la segunda parte de las respuestas a estas dudas y el acompañamiento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Tenemos todavía una sesión más que se va a hacer el próximo viernes, donde vamos a cerrar de alguna manera toda esta fase de diseño del diagnóstico amplio. Todavía hay tiempo para pensar, dialogar, intercambiar, compartirnos, retroalimentarnos a través de los grupos de WhatsApp. Los invito a utilizar estos medios de comunicación para seguir tejiendo y construyendo de manera colaborativa estas herramientas de IAP. Muchísimas gracias. No sé si Bruce, ¿quieres añadir algo más? Pues ánimo, tomar pasos pequeños, darse permiso de equivocarse, porque a veces aprendemos más de los errores que de los éxitos, siempre que seamos reflexivos en el proceso. Abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias, Bruce. Recordar ahí que todos los materiales están en la plataforma de Moodle, que también es bien interesante volver a recapitular y revisar. Ahí está todo el material. Si necesitan algo más, no duden en pedirlo. Por aquí sí los podemos proporcionar más material si necesitan. Muchísimas gracias por este espacio. Pío, adelante, te paso la palabra.